Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el que analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la acción de inconstitucionalidad 54/2018. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir analizar, nos va a permitir entender el significado, el alcance de esa figura no exenta de polémica, pero muy relevante en el contexto de un Estado democrático, que es la objeción de conciencia, precisamente, y cómo se vincula, cómo se relaciona con algunas libertades básicas. Ya nos lo explicarán nuestros invitados. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Úrsula Hernández. Úrsula, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí. Un gusto. Y también le doy la bienvenida a Luis Alberto Trejo. Luis Alberto, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar aquí con tu auditorio. El día de hoy tenemos una muy importante sentencia, muy interesante, que plantea uno de los problemas no actual, aunque está vigente y cada día con más fuerza, es algo que lleva muchísimos años, siglos, en la arena jurídica y política de la humanidad. La objeción de conciencia. Y por eso lo vamos a platicar precisamente. Oye, a ver, Luis Alberto, te planteo, es una acción de inconstitucionalidad, por tanto estamos hablando de eso que se denomina control abstracto. No tenemos un caso concreto de una persona física, de una persona jurídica como una empresa, una ONG. Cuéntanos cómo llega el caso a la Corte. ¿Quién lo plantea? ¿Qué plantea? Ok, bueno, tengamos como antecedente de esta norma, si me permiten remontarme algunos siglos atrás, siempre hemos hablado de los conflictos entre la conciencia y la ley. ¿Qué es lo que importa a qué norma tenemos que obedecer? ¿A los dictados de nuestra propia conciencia, a los dictados de la ley de las leyes positivas, de las leyes naturales? Es un tema complejo y como simple ejemplo para poder entender en qué nos estamos empapando, quiero remontarme a las tragedias griegas, a la mitología griega. Por ejemplo, Sófocles en toda esta serie de libros de Edipo hablaba en la tragedia de Antígona cómo Antígona, que era rey de Edipo, y aunque él ya no reinaba en Tebas, era su tío, sus dos hermanos se enfrascan en una pelea, obviamente por el poder. Los dos mueren en batalla. A uno de ellos le dan la sepultura como le ordenaba las normas divinas, como se acostumbraba en esa época. El otro, en cambio, al haber traicionado a su ciudad, fue condenado, digamos que, al ostracismo, a permanecer a la infamia. Entonces, él no tuvo esa sepultura. Antígona, que era hermana de ambos, ella se encontró es uno de los primeros ejemplos de la objeción de conciencia, ante un conflicto. ¿A quién le hago caso? ¿Al mandato del rey, que es la norma positiva, que es lo que rige al ser humano en este momento, o a los dictados de mi conciencia, que es seguir la ley divina? Ella le hizo caso a su conciencia, le dio sepultura como ordenaban los cánones a su hermano, y en represalia ella fue condenada a permanecer en una tumba y a morir, a ser enterrada viva. No sucede eso porque ella se ahorca antes de tiempo. Pero este es uno de los primeros momentos en los que tenemos un ejemplo de objeción de conciencia, que la persona decide desobedecer a la norma positiva del Estado, que nos debería de regir a todos, para poder hacerle caso a su conciencia, ya sea ideológica, religiosa, ética. Y otro ejemplo que nos permite entender los alcances de este problema es el caso, por ejemplo, de Mohamed Ali. Mohamed Ali, que su nombre original era Cassius Clay, antes de convertirse a la nación islámica, ganó algunos títulos de boxeo, después se hizo la leyenda, pero en ese momento, en su carrera apenas comenzando, es enlistado o lo pretenden enlistar para ir a pelear, a luchar en Vietnam por Estados Unidos. Él, como creyente del Islam, se niega y dice, no, yo no voy a ir, yo no puedo participar en ninguna guerra que no sea la ideológica por el Estado Islámico, que no era bélica, por supuesto.
el Estado le dice que no, que tiene que enlistarse, y como no lo hace, es sancionado una pena de prisión, le retiran sus títulos de boxeo y, por supuesto, queda totalmente aislado de competencias de pugilísticas. Ya después de toda la trayectoria de medios de impugnación, llega el caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos, y en una de las sentencias más icónicas del Tribunal Supremo, reconocen que Mohamed Ali tenía un derecho de libertad religiosa y le devuelven sus títulos y le dan el carácter de objetor de conciencia. Teniendo esto en cuenta, ya remontándonos a nuestro contexto actual, en 2018 el Congreso de la Unión emite una norma, una adición al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y permite en determinados supuestos en materia sanitaria que los médicos, médicas, el personal de enfermería que considere que algún procedimiento médico pudiera atentar contra sus convicciones íntimas, religiosas o ideológicas o éticas, pueda negarse a prestar un servicio y no se le exente de prestar ese servicio y no sea sancionado por ello. Este artículo presentó a juicio en ese momento de la sociedad algunos problemas, fue criticado, se comenzaron a surgir dudas sobre si esta norma permitiría una discriminación, permitiría negar la atención a determinados supuestos médicos. Básicamente, aunque es un contexto muy amplio el que abarca la objeción de conciencia sanitaria, los principales puntos en los que lo vamos a ver es del personal médico y de enfermería que se niega a prestar un servicio de interrupción legal del embarazo o de recetar píldoras anticonceptivas o de emergencia, y ese tipo de mecanismos de planificación familiar. Son los principales casos. Y por supuesto, el de las transfusiones sanguíneas, que también ya se ha ocupado este alto tribunal de atender esos casos. Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea una acción de inconstitucionalidad, que es la que nos tiene afortunadamente hablando el día de hoy sobre este caso, en la que le pide a la Suprema Corte que analice el estudio de fondo y resuelva que la norma es inconstitucional. Para ello plantea algunos argumentos y sostiene básicamente que esta norma permitiría generar que se niegue la prestación del servicio, que las personas beneficiarias de los servicios de salud no pudieran completar su tratamiento médico, y sobre todo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar no pudieran alcanzar su pretensión, en el caso de que así lo quisieran ellas, de interrumpir un embarazo. Estos son los principales puntos que la Comisión Nacional plantea, y la Corte lo toma en consideración y emite su sentencia. Correcto. Gracias Luis Alberto por esta introducción y por haber citado ese drama de Antígona que a muchos de nosotros nos marcó desde que estábamos estudiando la carrera, ¿no? Porque sintetiza muy bien el debate. Tú mismo lo planteabas entre la ley natural y el derecho positivo, que es en buena medida lo que también está reflejado en la sentencia. Gracias, Luis Alberto. Y ahora voy contigo, Úrsula Hernández. La forma de abordar el tema, de abordar el problema por parte de la sentencia de la Suprema Corte, toma como punto de partida el tema del Estado laico. Sí. Cuéntanos por qué. ¿Cómo es que la Corte metodológicamente se va aproximando a la temática de la objeción de conciencia? Úrsula, por favor. Porque en primer lugar se ve en la metodología la situación de ver si es un derecho humano derivado o un derecho humano autónomo, y estamos ante la posible colisión de dos derechos. El derecho a la salud, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que se ve restringido, además de la violación a otros derechos. Entonces, para analizar estos puntos identificados, se ve en la Constitución que tradicionalmente tenemos un Estado laico, y
Este Estado laico significa, entre otras cosas, la separación entre Estado e Iglesia. Pero no solo eso, también la protección a la libertad religiosa, a la libertad de creencias, a la libertad de conciencia, que además hubo una importante reforma al artículo 130 en el 2013, donde se amplió, porque antes era un poco la religión que se profesaba, lo que se protegía, y se amplió un concepto muchísimo más amplio, donde es también la libertad de conciencia, ética, religiosa, ideológica y todas las convicciones. Entonces, este artículo 130, junto con el artículo 40, que el Estado mexicano se establece como una república democrática, representativa, laica, federal, y el artículo 24, que nos habla de la libertad de religión, libertad de conciencia y de convicciones ideológicas y éticas. Entonces, es importante la laicidad porque es finalmente la igualdad es lo que subyace, la pluralidad. Podría pensarse en un primer momento, y así se manejó por algunos como el laicismo, como si fuera anticlerical, como si fuera algo en contra pues de las religiones. Y no, la laicidad justamente protege todas las religiones, todas las creencias, incluso y de manera muy importante las no creencias, los no creyentes. Puede ser el ateísmo. Entonces, hay una libertad que antes no se veía en la Constitución a partir de esta reforma, sí, pero la Suprema Corte ya había hecho un trabajo de interpretación donde finalmente había interpretado convencionalmente este derecho, estas libertades, de manera que eran pues más amplias de las que aparentemente aparecían en la Constitución, pero fue reformada y ahora se entiende, incluso la libertad de conciencia es como el derecho más amplio, más acabado, que podemos pensar es el derecho de todas las personas a tener sus propias creencias, ideales, hacerlos, silenciarlos o manifestarlos, conducirse, tener actitudes de acuerdo con esas convicciones, y justo por tener esas conductas, esas actitudes, es cuando de repente puede haber un conflicto en su foro interno, que estemos hablando de un conflicto, una contradicción auténtica con su fuero interno de esas convicciones, con un deber jurídico, una obligación que ahí está, que generalmente es exigible. Oye, cuando dices que la libertad ideológica es más amplia, que se amplió incluso con esta Claro. modificación de 2013, etcétera, ya estamos ante un paradigma que va más allá de la creencia religiosa, ¿no? Claro. Es decir, esta relación con una entidad metafísica o con un libro sagrado, depende del enfoque de cada religión, etcétera. Pero aquí estamos frente a una pluralidad incluso de cosmovisiones, ¿no? Claro. De formas de vida. Claro. Y eso también es relevante, creo, en el contexto de la sentencia. ¿Estarías de acuerdo? Muy de acuerdo. La sentencia lo deja muy claro. Se me hace una sentencia brillante en ese sentido porque habla de esa pluralidad, de la cosmovisión, del derecho de todas las personas a ver el mundo diferente, del agnosticismo, del ateísmo y de las creencias religiosas. Todo eso se protege por la Constitución. Y hace mucho sentido la alusión que citabas al artículo 40 constitucional, porque tiene que ver con un modelo de Estado. Claro. Con un modelo de Estado que permite ese pluralismo, que cobija ese pluralismo. Y te lo digo porque, por ejemplo, me llama la atención en la sentencia una parte donde se refiere por la Suprema Corte que el Estado laico supone una posición neutralmente activa. Sí. Fíjate qué concepto, neutralmente activa como traducción práctica del concepto genérico, porque
obviamente tanto en el 40 como en el 130 es un concepto genérico del Estado laico. Esto es maravilloso. Sí, neutralmente activa porque no va a adoptar el Estado ninguna religión como propia, ninguna iglesia como propia. En realidad son todas bienvenidas, ¿no? Entonces es un Estado laico por eso, pero es activo porque protege la libertad de religión, de conciencia de todos, de todas las personas. Tiene ese deber de protegerlo activamente. Muy bien, muchas gracias, Úrsula. Regreso contigo, Luis Alberto, para plantearte esto, que empata con este último comentario precisamente de Úrsula. El modelo del Estado, que también es una clave metodológica para entender el desarrollo argumentativo de la sentencia, dice la Corte, es un modelo de Estado garante y a la vez de Estado no interventor, o como opción de Estado no interventor. Hay ahí, digamos, como un debate en el curso de este tipo de discusiones. Cuéntanos por qué es importante esta distinción y cómo se aloja en el cuerpo mismo de la sentencia. Bueno, qué interesante pregunta, y lo que dice Úrsula cobra muchísima relevancia en este punto. La Corte es enfática en decir que no hay un Estado, un modelo de Estado laico único. Y a nosotros, al observar el panorama global, podemos identificar que hay muchísimos modelos de Estado laico. Está, por ejemplo, el modelo francés de laicidad pura, en el que no se permite ningún símbolo religioso en la arena pública, al grado que también se ha llegado a discutir que las mujeres musulmanas no puedan usar la hijab, el burka, el velo islámico en espacios públicos, a un grado en el que pareciera estar en el extremo de no tener espacios públicos en la religión. Y por otro lado tenemos el Estado confesional, el Estado teocrático, que sobra decirlo, es modelos muy arcaicos en los que el gobernante prácticamente tiene la ley suprema de sus dioses y la ley del ser humano. O sea, la normatividad jurídica está tomada o inspirada en concepciones religiosas. Claro. Y en realidad los textos sagrados son también su constitución, por decirlo de alguna Claro. manera. Correcto. Y a partir de eso podemos identificar, es una clasificación nada más metodológica, pero por un lado un modelo de Estado laico no interventor y un modelo de Estado garante. Esto, si lo asimilamos un poco al liberalismo político, lo podríamos entender que, por una parte, un modelo en el que el Estado no se mete para nada y deja que la ciudadanía, deja que las personas hagan absolutamente lo que quieran con la libertad religiosa, con las iglesias, y no interfiere. Y por otro lado tenemos un modelo garante en el que, un poco como decía Úrsula, el sistema de laicidad permite entender que se desdobla en dos vertientes: una separación de iglesia-estado y una garantía de la libertad religiosa de las personas. La Corte no se decanta por uno, los plasma metodológicamente, y ubica nuestro modelo en un punto intermedio, en el que el modelo mexicano no es anticlerical, no pretende expulsar los símbolos religiosos del espacio público, se permite que haya de alguna manera culto público, hay permisos especiales, y el Estado no es beligerante en contra de la religión. Y por otro lado, si bien el Estado no va como en algunos otros modelos en los que existe, por ejemplo, en España se puede tachar una casilla en la declaración fiscal de impuestos para dar un porcentaje a la iglesia. En México no. México tiene esa separación iglesia-estado, pero pretende protegerla, que cada persona tenga su propia libertad religiosa y adopte la religión que quiera, que esto la Corte lo ha dicho muchas veces, que tiene dos dimensiones. Tienes un derecho a tener una religión y a profesarla, pero también a no tenerla. Es un derecho al agnosticismo, un derecho a ser ateo.
Y eso me parece que en un Estado democrático es fundamental. Es fundamental, coincido. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el alcance, el significado de la objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico nacional a partir de esta sentencia. Acción de inconstitucionalidad 54/2018. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados. Y ahora regreso contigo, Úrsula. Úrsula Hernández, te planteo el tema de la libertad religiosa. Tú misma ya apuntabas ese artículo 24 constitucional ampliado en la libertad ideológica de creencias, etcétera. El modelo de laicidad. ¿Qué facetas tiene la libertad religiosa? Y te lo pregunto, Úrsula, porque en el transcurso de la argumentación que presenta esta sentencia se citan incluso precedentes. No es la primera vez que se aborda la libertad religiosa. Y en esos precedentes va uno observando los perfiles, va uno observando que no es la libertad religiosa un solo bloque, sino que probablemente haya diversos ingredientes. Cuéntanos, por favor. Claro. Lo que pasa es que la libertad religiosa, cuando es realmente un acto privado, no hay es como también la libertad de conciencia, sobre todo es muy claro, queda como extramuros del derecho, ¿no? O sea, el derecho no tiene por qué regular algo que es tan privado, pero cuando ya es público, cuando hay un culto, cuando ya hay una manifestación religiosa en la vida pública, entonces sí es muy importante que el derecho cuide que esto no sea en perjuicio de los derechos de otras personas, porque estamos hablando de un derecho que tiene como base el derecho a la igualdad, entonces la pluralidad, la cosmovisión de cada uno. Oye, y en ese sentido, Úrsula, podríamos hablar de una faceta interna. Sí. De la libertad religiosa y de una faceta externa. Exacto. ¿Y estaría esto identificándose en la propia jurisprudencia? Claro, claro. Y por ejemplo, ahí recoge la sentencia muy bien algunos precedentes donde, por ejemplo, un caso donde colegios de profesionales pues querían tener una postura religiosa y la Corte dice, bueno, es que estos colegios son de interés público también. Entonces, ante esa trascendencia del interés ya no pueden tener pues una postura política ni religiosa y tienen que ser respetuosos de la pluralidad, ¿no? O, por ejemplo, hay otro caso que relata la sentencia de una madre que pretende que su hijo en la escuela tenga una educación religiosa, que haya alguna materia. Qué debate, ¿verdad? Sí. Qué debate. Sí, pero en la escuela pública, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues eso rompe el modelo de laicidad. Claro, claro, porque la educación también en la Constitución está definida como educación laica. Sí. Justamente. Artículo 3º. Artículo 3º. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí se le negó esa se negó también, se negó el amparo. Entonces, la Corte va tomando de varios casos donde se ha analizado ese conflicto, donde las personas quieren llevarlo un poco más allá, donde ya empieza a poder afectar a otros que tienen otra religión o no tienen una religión, o tienen unas convicciones, una libertad de conciencia que les lleva a un pensamiento distinto, ¿no? Y también recuerdo, Úrsula, está citado en la sentencia el caso que se produjo en el Estado de México, en Toluca, ¿te acuerdas? De un bando. Una persona estaba repartiendo unos panfletos y el bando municipal prohibía, digamos, hacer actividades proselitistas comerciales o no comerciales en la vía pública. Era un bando de Toluca que establecía la obligación de tener un permiso y una persona que estaba repartiendo como un cuadernillo que invitaba
a un concierto de música sacra y también tenía alguna difusión de lo que, respecto de ideas religiosas que él predicaba. Entonces, ahí la Suprema Corte sí invalidó ese artículo del bando de Toluca porque estaba violando la libertad religiosa de esta persona de manifestarse en ese sentido. Sí. Bueno, pues ahí están los precedentes, creo yo, muy valiosos, porque nos guían, nos orientan precisamente. Luis Alberto, a ver, vamos entrando ya al meollo de la cuestión, a la parte fundamental de los conceptos que están en la sentencia. Tenemos, ya lo explicó Úrsula, una libertad de conciencia y esa libertad de conciencia tenemos que distinguirla, dice la Corte en el texto, de la objeción de conciencia. Cuéntanos un poquito estos conceptos, cómo se van relacionando, cómo se desarrollan en el marco de la sentencia. Claro que sí. Bueno, nuestro actual artículo 24 de la Constitución General tiene una redacción que está un poco basada o abreva bastante de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y de ahí es donde nace esa ampliación, que ya no es solamente libertad religiosa, ya es una libertad religiosa, ideológica, de conciencia y ética. En concreto, la libertad de conciencia es una especie de derechos que tienen las personas para poder regirse por sus propias convicciones personales, religiosas y éticas e ideológicas. Es un derecho que se le reconoce para vivir conforme a esos postulados. Eh, y aparentemente hasta ahí queda. Pero ¿qué pasa cuando esa cosmovisión que tenemos las personas puede llegar, se exterioriza y puede llegar a chocar con la ley positiva? Ahí es donde nace la objeción de conciencia como una forma de concreción de esa libertad. La Corte es enfática en que por sí sola la objeción de conciencia no tiene un asidero, sino que es el desarrollo o es la concreción de esa libertad de conciencia que tienen las personas. Y eso es lo que nos abre las puertas ya al choque entre la conciencia o el fuero interno de las personas con el Estado, con los actos de autoridad, con las normas positivas. Y ahí es cuando existe el conflicto y uno se pregunta como persona, como la ciudadanía, el Estado, la autoridad, se pregunta a cuáles tenemos que hacer caso, cuál vale más. Y aquí es donde surge el conflicto, los conflictos entre la ley y la conciencia, y la finalidad de la objeción de conciencia es darle un cauce de solución. Oye, ¿es lo mismo objeción de conciencia que desobediencia civil? Esa es una pregunta fascinante. No, de hecho, en algunas líneas lo anuncia la sentencia, pero no es abundante porque no es el caso. Pero desde ya llevamos más de un siglo en el que se ha debatido esas ideas, precisamente esa pregunta, y lo que hemos tenido muchos ejemplos y lo que se ha concluido, en esto creo que sí hay un consenso, es que la desobediencia civil es algo muy distinto a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene que ser individual. Es el conflicto que tiene una persona con su foro interno y con una norma, mientras que la desobediencia civil es un movimiento político conjunto, asociado, en el que participan muchas personas. Es un movimiento, ya no es individual, es colectivo. La objeción de conciencia no pretende modificar el Estado, no pretende que se cambien las normas, sino que únicamente se le exente en ese preciso momento o en ese caso a una persona de cumplir con una obligación legal que tenía. Mientras que la desobediencia civil es una reacción popular que pretende modificar un sistema en el que es un paso antes o muchos de movimientos ya más fuertes. Pero es un movimiento social en el que ese grupo de personas dicen yo no voy a obedecer eso porque es injusto y pretenden cambiarlo a partir de esa presión política. Esas son a grandes rasgos las diferencias sustanciales. Oye, a ver, entonces nos acabas de explicar
y yo creo que de manera muy clara, la diferencia, libertad de conciencia, objeción de conciencia, desobediencia civil. Si alguien preguntara, Luis Alberto, a partir de este criterio de la Suprema Corte, ¿cuál es el estatuto jurídico en México de la objeción de conciencia? Podríamos pensar en que es un derecho, es una excepción a la regla general de cumplimiento de la ley, es un espacio que el individuo tiene para, digamos, guiarse a partir de sus propias creencias. ¿Qué es? ¿Qué es la objeción de conciencia? En términos de esta concepción jurídica, para saber qué lugar tiene en el ordenamiento jurídico mexicano. Ok, pregunta muy difícil, muy compleja. Es una figura peculiar, no es... la Corte no se ha atrevido a llamarla que es un derecho fundamental, lo ve como una concreción, como un paso obligado para poder darle efectividad y poder ejercer el derecho de libertad de conciencia, pero es, digamos, que forma parte del contenido de esa libertad de conciencia. Y ya traducido en palabras llanas, esto nos permite generar, llamémosle, por no decirlo un derecho fundamental, llamémosle un derecho a ser excepcionado de un deber jurídico o legal. Como parte o como expresión de un derecho humano. Exacto. Te lo pregunto por esto, porque precisamente me parece que la discusión en la sentencia se orienta hacia imponer la objeción de conciencia en la postura de la Corte frente al legislador. Y eso se puede hacer técnicamente, jurídicamente, solo si estamos hablando de una norma de rango superior. Claro. Y el asidero que tiene constitucional es precisamente el artículo 24 y es la libertad de conciencia. Y esto es una cuestión obligada. Digamos, no podemos hablar de objeción de conciencia sin tener libertad de conciencia. Ese es yo creo que es la puerta de entrada para esta serie de excepciones, de derechos, quizás no de rango constitucional, pero que sí tienen o que comparten ese núcleo esencial o forman parte de ese núcleo esencial que le dan la obligatoriedad. Como nuestra Constitución y los tratados internacionales reconocen la libertad de religión y la libertad de conciencia ideológica y ética. No podríamos ejercer válidamente esas libertades si no tenemos los mecanismos o las vías. La objeción de conciencia es precisamente uno de estos mecanismos para poder ejercer ese derecho de libertad de conciencia. Entonces, a partir de ahí es que la Corte deja un parámetro de constitucionalidad que es obligatorio para los órganos jurisdiccionales del país, en el que se tiene la obligación de entender la objeción de conciencia como parte de esa libertad y que va a permear en todo el ordenamiento, se irradia en todo el ordenamiento. Entonces, aunque no exista en este momento, quizás me adelanto un poco a la sentencia, pero aunque se declara la invalidez del enunciado normativo, el derecho existe. Y, ese derecho de libertad de conciencia existe en la Constitución y eso va a permitir que si un médico, una médica, plantea ante un juez o un juzgado de distrito en un amparo o ante un juzgado local, siguiendo los cauces procesales, una inconformidad con motivo de que alguien o alguna institución no le impide o no le permite ejercer esa objeción de conciencia, ahí tiene el derecho fundamental que deberá ser desarrollado y deberá ser interpretado ya en el caso concreto por la autoridad jurisdiccional. Y la lectura de esta sentencia va a ser enormemente útil cuando llegue ese supuesto a una autoridad judicial, sin duda alguna. Úrsula, objeción de conciencia, pero en el ámbito de la salud. Esto plantea ciertas dificultades específicas. No estamos hablando de la objeción de conciencia en términos generales, porque en el ámbito sanitario se pueden dar los supuestos, Luis Alberto lo mencionaba, pues de la interrupción legal del embarazo, de la píldora anticonceptiva, de la píldora de emergencia, vaya, de un conjunto de casos en donde los profesionales de la medicina, que también por el carácter de derecho fundamental que esto pudiera tener con universalidad, pues están protegidos, pero pues del otro lado están los usuarios.
Claro. Están los usuarios de un sistema de salud que tienen un derecho humano a la salud. Cuéntanos Así esta es. parte de la Sí. sentencia que también se desarrolla. Sí, esa parte también es muy interesante porque ahí está justamente el otro derecho que estamos viendo donde hay una tensión, un conflicto, ¿no? Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que hay una restricción, en realidad me parece que la sentencia interpreta muy bien que lo que realmente hay de toda esta argumentación y de lo que se puede apreciar de la norma impugnada es una tensión con el derecho a la salud, a los beneficiarios de ese derecho. Y es que el derecho a la salud también es un derecho fundamental, como dices, previsto en el artículo 4 constitucional y que igualmente es un derecho convencional donde se ha dicho que se tiene derecho a tener el nivel más alto de salud posible, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, que establece obligaciones para los estados en el sentido de que, bueno, puede ser que de pronto no haya el recurso económico para hacer ciertas cosas, pero de manera inmediata estos servicios no deben ser discriminatorios y deben ser lo mejor posible de calidad y tiene, es el derecho a tener pues, establecimientos que sean accesibles, que sean de calidad, que vayan de acuerdo también, a veces este es un tema con la cultura, que sean aceptables culturalmente. Culturalmente apropiados, específicos, ¿verdad? Exacto. Sí. Oye, pero por ejemplo, ahí se me ocurre, te lo planteo, Úrsula, y si de repente una parte importante del personal de un establecimiento sanitario propone una objeción de conciencia. Esa es la preocupación justo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alega, bueno, es que tiene que haber tiene que prever el Estado que haya suficientes médicos y personal de enfermería que sea no objetor de conciencia. Y justamente esto porque si no se vería desprotegido el derecho a la salud. Y la verdad, tenemos en una balanza dos derechos que no se trata de ver cuál está encima del otro, sino que se proteja bien a los dos. Intentar y armonizarlos, armonizarlos en la manera de lo posible. Sí, en la mayor medida. En la mayor medida. Pero estaba pensando ahorita escuchándote, imaginemos que en una clínica, a lo mejor en una comunidad remota, solamente hay uno o dos profesionales de la medicina que ofrecen el servicio de ginecología y obstetricia, por decirte algo. Claro. Y los dos objetan. Pues ahí ¿qué va a pasar, no? Definitivamente, como es obligación del Estado velar por garantizar el derecho a la salud y tener el personal médico suficiente, en ese caso, me parece que los médicos estarían en la situación de tener que proteger el derecho a la salud, porque el Estado no previó con suficiencia tener médicos no objetores de conciencia. Entonces ahí estaría fallando una situación que tiene que protegerse. Oye, cuando dices el Estado no previó, estamos pensando también, te lo planteo, te lo pregunto, Úrsula, en una previsión legislativa, en que la figura de la objeción de conciencia esté regulada de tal manera que se permita llegar a esa solución que ahorita comentaste. Pues en un ideal sí. De hecho, la Suprema Corte aborda en esta sentencia la necesidad prioritaria de que para proteger también la libertad de conciencia, que es totalmente válido protegerla, que se regulara. El problema no es que esté regulada, la norma lo regula, pero el problema es lo que identifica la Suprema Corte en la sentencia, la forma en que fue regulada. Y eso es lo que genera problemas que en un caso extremo como el que planteas, que sí puede ser el caso paradigmático para estos asuntos que realmente llevan a un conflicto serio, entonces ver la manera en que eso no ocurra, pues solamente regulándolo, protegiendo así a los médicos, al personal de enfermería, su libertad de conciencia, pero sin descuidar
el derecho a la salud. Ahí está. Y eso también es un llamado de atención para el legislador. Ahorita en las conclusiones lo vamos a ver. Bueno, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis de la acción de inconstitucionalidad 54-2018 y entender, realmente ya lo han escuchado ustedes, no está fácil, es un tema complejo en lo jurídico y en la configuración del Estado democrático de derecho que tenemos en México, pero pues aquí están las pistas, aquí están los elementos, las argumentaciones que nos ofrece la Suprema Corte. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis de la acción de inconstitucionalidad 54-2018 y entender, poder realmente aquilatar incluso la relevancia de la figura de la objeción de conciencia. Regreso contigo, Luis Alberto Trejo, para preguntarte por una parte, creo yo, muy interesante la sentencia, incluso desde el punto de vista metodológico, porque la Suprema Corte habla de la perspectiva de género y lo mezcla con una posibilidad de que en el acceso a servicios de salud se limite más a las personas en situación de pobreza, que es algo que en México pues importa mucho, ¿verdad? Cuéntanos esa parte. Bueno, la Suprema Corte ha sido enfática y ha hecho mucho hincapié en que las sentencias no se pueden analizar, digámoslo así, al auditorio con los ojos vendados. No son sentencias como comúnmente se llamaban de escritorio en las que nos negamos a la realidad social del país. Esto ya quedó un poco rebasada, esa idea quizás malinterpretada del modelo kelseniano en el que se tenía que ver lo jurídico en extrema pureza. Actualmente, con los protocolos que ha dictado la Corte, hay una obligación de cualquier persona juzgadora e incluso también me atrevo a decir que este derecho permea a cualquier autoridad, pero sobre todo en el caso hay una obligación de juzgar con una perspectiva de género. En este caso también interseccional. No se puede obviar que en este caso la situación del país, y hay datos en la sentencia, Sí. Hay muchísimas mujeres y muchísimas, bueno, primero hay muchísimas mujeres en una situación de pobreza mediana y pobreza extrema. Y también no se puede olvidar en esta realidad que no solamente las personas beneficiarias de salud son mujeres, también hay personas con capacidad de gestar, hay personas de la diversidad lésbico-gay, con diferentes perspectivas de orientación sexual, de preferencias sexuales, de identidad sexogenérica, y esta realidad no la puede dejar atrás la Corte. Entonces, por ese mandato de resolver con una perspectiva de género interseccional, la Corte empieza evidenciando esa situación. Hay muchas mujeres, muchas personas con capacidad de gestar, ya no solamente no nos limitamos al término binario hombre-mujer, sino ya también se entiende que hay personas no binarias. Entonces, teniendo este panorama, la Corte pretende partir que la objeción de conciencia, como estaba regulada en la legislación de salud, leída así, sin mayor interpretación, como una mera interpretación gramatical, quizás, o una lectura gramatical, podía ser inconstitucional, podía poner en riesgo los derechos de estos colectivos, de estas minorías históricamente discriminadas. Entonces la Corte evidencia y pone en la palestra pública que si un derecho o el ejercicio de un derecho puede llegar a trastocar los derechos de esos colectivos, es un deber de la Corte tenerlo en cuenta al resolver esta situación. Y esa es la finalidad de incluir ese apartado metodológico de juzgar con una perspectiva de género y una perspectiva interseccional en la que no se deje atrás a las minorías. Importantísimo, importantísimo porque en efecto no es lo mismo que se enfrente un usuario del servicio de salud, por ejemplo, aquí en la capital de la República, pues, que hay muchas opciones, que hay muchos establecimientos médicos, a que en una comunidad remota, en condiciones de pobreza
o incluso en temas de diversidad sexual, pues la situación se acentúa, ¿no? El tema puede ser más delicado para asegurar el máximo nivel de salud, precisamente. Entonces, es muy importante. La Corte, Úrsula, nos lo adelantaba ya Luis Alberto, ya lo comentaba, declara la invalidez del artículo 10 bis de la Ley en Salud. Y hay una parte de la sentencia, ya prácticamente al final, que llama mucho la atención, porque la Corte dice, bueno, vamos a hacer un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión, dado que, ya ustedes nos lo explicaron, la objeción de conciencia es un derecho o es una parte del derecho a la libertad de conciencia, pues esto tiene que existir en el ordenamiento mexicano, pero tiene que existir de la siguiente manera. Y vienen una serie de sugerencias, de recomendaciones de la Corte al Poder Legislativo. Cuéntanos esta parte. Sí, claro, con gusto. Bueno, como decía Luis, ahí está el dilema desde la perspectiva de género y de todo lo que hemos comentado. En realidad, la Corte ve que no es que esté por encima el derecho a la salud o el derecho a la objeción de conciencia. Son dos derechos que merecen toda la protección. El problema fue que la disposición estaba deficientemente regulada porque no establecía límites. De hecho, usa una expresión que me parece muy atinada en el sentido de poder visualizar cuál es el riesgo en la realidad, como si fuera una patente de corso, en el sentido de que en cualquier caso un médico o el personal de enfermería podría objetar y entonces no dar el servicio de salud. Y si bien se establecen dos supuestos de excepción, que corra peligro la vida o un caso de urgencia, la verdad es que hay infinidad de supuestos posibles, ¿no? Y entonces ahí viene el exhorto al Congreso, porque la Corte reconoce que la objeción de conciencia pues también es muy importante. Bueno, los dos son derechos importantísimos. Entonces no quiere expulsar la norma sin más. Vaya, al final deciden expulsar la norma porque hubo ese dilema de hacer una interpretación conforme, que también era una excelente opción, pero si finalmente una mayoría decide, mejor expulsemos la norma porque es un riesgo enorme. ¿Pero por qué la querían dejar? Pues por proteger el derecho a la libertad de conciencia. Y de ahí viene el exhorto al Congreso. Es importante, es vital que también se regule esto, porque existe en el mundo real, porque o sea, los médicos, el personal de enfermería va a seguir con sus convicciones, con su conciencia, lógicamente, y van a tratar de actuar conforme a esas convicciones. Es lo natural. Entonces, mientras no haya una regulación, pues ellos se ven también afectados en esa libertad. Incluso todo el sistema, ¿no? Porque lo ideal es que tanto pacientes como personal médico tuvieran ese reconocimiento de poder acceder a los derechos de salud sin trabas, sin obstáculos, y el personal médico a poder ejercer su objeción de conciencia. Ahí está. Oye, y en este sentido, Luis Alberto, que explicaba Úrsula, llama la atención primero porque no en todos los casos la Corte lo hace. Llama la atención, uno, la existencia misma del exhorto en una suerte de construcción dialógica de la solución, es decir, no solamente anulo, sino también te pongo ahí como el semáforo en luz amarilla, ¿no? O sea, te llamo la atención de que esto es importante, de que esto merece ser regulado, de que tiene un espacio en el sistema constitucional mexicano. Y ahí viene la cuestión que te quiero plantear. Pero por otro lado le dice, pues podría la futura regulación, en caso de que el Congreso decida atender el respetuoso exhorto que le hace la Corte, podría discurrir a través de estos puntos. Y da varios puntos, no es que de uno o dos, da casi una guía. Es pues una sugerencia muy sustantiva. Coméntanos, por favor. Claro.
Bueno, este es un buen ejemplo de cómo existe y poco a poco se ha creado o afianzado ese diálogo entre órganos del Estado. No, la división de poderes no implica que que los poderes puedan comunicarse entre ellos. Y este es un claro ejemplo. La Corte primero define un parámetro, que ya lo hemos visto, y en ese parámetro, aprobado mayoritariamente, eh, todos los ministros están de acuerdo en que en un Estado constitucional se debe, y todas las ministras y ministros están absolutamente de acuerdo en eso, en un Estado constitucional se debe de proteger la libertad de conciencia de las personas y los derechos a la protección a la salud, no discriminación de todas las personas. Aquí el problema surge cuando hay un conflicto entre derechos. Para algunos era un conflicto frontal, para otros era un falso dilema. Eso es una cuestión ya que se debatió. Pero lo interesante de este caso es que la Corte busca no sacrificar derechos, busca tratar de conciliar los derechos de la mayor cantidad de personas posibles y que no haya quien tenga que ceder a sus convicciones personales para llevar a cabo su actividad, en este caso laboral. En el caso de este llamado o este exhorto, se hace delinean algunos aspectos, cómo se podría o se sugiere que una legislación, de así quererlo el Congreso, podría ser. La objeción de conciencia tiene que ser de carácter individual, no puede ser colectiva. Es decir, no podía haber una objeción de conciencia institucional. Por decir un ejemplo, que un hospital público se declarara objetor. Eso sería totalmente contraintuitivo y contra derechos. El Estado es laico y las instituciones tienen que mantener ese mandato de laicidad. Pero son las personas las que podrían discrepar en algún punto de alguna cuestión. La objeción de conciencia debe estar regulada con mayor detalle precisamente para proteger y conciliar todos, armonizar esos derechos. Porque comentaban hace un momento, ¿qué pasa si en un pequeño municipio muy alejado la totalidad de las personas se declaran objetoras? Bueno, la legislación original que fue invalidada tenía dos excepciones, que fuera cuando el médico o la médica no puede objetar por motivos de conciencia, si hay peligro de vida de la paciente o si hay una urgencia médica. En esos dos casos no se podía ejercer la objeción de conciencia. También se refrenda esa intención que a juicio de la Corte fue insuficiente porque no contemplaba algunos otros casos. Por ejemplo, que una mujer o una persona con capacidad de gestar pretendiera la interrupción de su embarazo, lo cual le llevaba una carga emocional y cada día que pasara, supongamos que era producto de una violación, Sí. cada día que pasa, ese sufrimiento se mantiene. Entonces la Corte consideró que eso era de hecho, se dijo en el Pleno, algunas ministras comentaron que eso era una tortura psicológica o un trato cruel e inhumano en contra de la mujer. Y se refrenda ese mandato en el parámetro y se exhorta al Congreso para que lo contemple. También se le pide que dentro de sus facultades y libertad de configuración legislativa, buscar algún medio, algún mecanismo, y se le dan algunos ejemplos, para poder asegurar y garantizar que en la institución de salud habría personal, sin discriminar, por supuesto, a los que fueron objetores, pero que se llevara un libro o un registro de quiénes son objetores y se asegurara que hubiera guardias o hubiera personal suficiente para atender todas las necesidades de las personas usuarias de los servicios de salud. También se le pide al Congreso que busque una fórmula en la que garantice que, porque al final la carga no es del personal médico, sino del Estado, que si por algún motivo no existe el personal de salud, como es una obligación del Estado, traslade a la paciente, ya sea esto ya es mi interpretación de la sentencia, la lleve en helicóptero, en los medios más expeditos, sin que le cueste un solo peso a estas personas y se la atienda de inmediato, sin demora. También que cuando una persona es objetora de conciencia, personal sanitario, no busque persuadir o
cambiarle de opinión ideológica a los pacientes y que le refiera de inmediato y sin mayor demora con su superior jerárquico o con un médico o médica que efectivamente le dé un cauce a su tratamiento. Y eso es lo que hace la Corte. Pues ahí está el exhorto y ojalá que se atienda por parte del Congreso de la Unión en beneficio de la tutela y adecuada garantía de la objeción de conciencia. Luis Alberto Trejo, Úrsula Hernández, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.